en niños o en adolescentes. Una incidencia de 3 a 10 casos por cada 10.000 habitantes al año, con un registro aproximado de 500 casos anuales. Y finalizando con la parte de los factores de riesgo, encontramos pues varios escenarios que van a favorecer la entrada de estos microorganismos al torrente sanguíneo. Entre ellas tenemos infecciones de piel, cavidad oral, genitourinarias, gastrointestinales, también inoculaciones en personas que se inyectan drogas pues, intravenosa, procedimientos invasivos y cualquier punción vascular sin una seguridad o una protección adecuada. Continuando con la población de riesgo, esa se divide como en dos partes, los de alto riesgo y los de intermedios riesgos. Además, aquí en esta parte vamos a hablar lo que son las prevenciones, las medidas de prevención, en lo que se incluye también pues, la profilaxis antibiótica. En las pacientes de alto riesgo son aquellos que son pacientes que ya han tenido endocarditis infecciosa previa, aquellos con implantes quirúrgicos o válvulas cardíacas protésicas, los que se hayan sometido a unos procedimientos para reparación valvular con materiales artificiales, los que tienen cardiopatías congénitas o los que poseen un dispositivo de asistencia ventricular. En estos casos se va a recomendar una profilaxis ante ciertos procedimientos invasivos que pues ahora les voy a comentar. Antes quiero hablarles un poco como de la prevención de manera general, ya que esto pues ya lo voy a hablar detalladamente pues más adelante. Entonces observamos esta tabla donde nos hablan tanto de las pacientes de alto riesgo como de intermedio riesgo. Entonces en general nos habla de una buena higiene dental y una visita pues con el odontólogo en los pacientes de alto riesgo al menos 2 veces al año y los de intermedio riesgo al menos una vez o bueno también de bajo riesgo. También tener una estricta higiene cutánea, también desinfección de las heridas, el uso adecuado de los antibióticos que esté indicado pues, para el foco en la infección bacteriana, no recomendar automedicarse con antibióticos, tener medidas estrictas de control de las infecciones para cualquier procedimiento de riesgo, desaconsejar los piercings y los tatuajes, y limitar el uso de los catéteres de infusión y también procedimientos invasivos, esto siempre que sea posible, manteniendo una adherencia estricta a las recomendaciones sobre el uso de cánulas centrales y también periféricas. Continuando con la parte de recomendaciones, la tabla también nos incluye lo que ya había mencionado, de la higiene bucal, realizarse las revisiones odontológicas regulares y evitar los procedimientos que sean innecesarios, que son invasivos. Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, esta se indica en pacientes con antecedentes de endocarditis infecciosa previa, ya que tienen un riesgo significativamente mayor de recurrencia. También se va a recomendar en aquellos con válvulas protésicas que sean implantadas quirúrgicamente o que tengan cualquier material utilizado con el fin de la reparación de las válvulas cardíacas, ya que estos materiales pues, pueden adherirse al sitio y provocar una adhesión bacteriana. Y se va a aconsejar la profilaxis para los pacientes que tengan implantes transcatéter, ya sea de válvula, de la aórtica o también de la pulmonar. Esto es que va a causar que esos dispositivos pues, también aumenten esa susceptibilidad a las infecciones bacterianas. Esas recomendaciones que las vemos aquí, todas son clase 1, a excepción pues, de esa de la endocarditis previa que tiene una nivel B. Pero el resto son como que debemos de seguir claramente que la guía, pues, debido a los estudios y evidencias, dicen que son efectivos. Continuando con la parte de la profilaxis, entonces también tenemos otros escenarios, como es la que se va a recomendar en pacientes con una cardiopatía congénita cianótica que no haya sido tratada o reparada con cortocircuitos paliativos o de prótesis, y esto debe mantenerse durante al menos 6 meses después de la reparación, siempre que no hayan pues, defectos residuales ni tampoco prótesis valvulares. También se va a indicar a quienes tienen dispositivos de asistencia ventricular por su alto riesgo de colonización bacteriana. En los casos de reparación transcatéter de válvulas, ya sea mitral o tricúspida, la profilaxis pues, va a ser razonable. La guía nos da como una clase 2A y pues, la evidencia va a ser favorable, aunque pues, no es definitiva. Continuando también, están pacientes con receptores de trasplante cardíaco, eso se puede considerar también una clase B, y si hay valvulopatía residual o deterioro del injerto. Y la guía pues no va a recomendar la profilaxis para pacientes que estén como en ese bajo riesgo de endocarditis infecciosa, ya que esto pues no aporta un beneficio y puede favorecer la resistencia o
también provocar efectos pues no deseados. En cuanto a la profilaxis antibiótica, entonces tenemos dos escenarios en los pacientes que son alérgicos y los que no son alérgicos. Los que son alérgicos a la penicilina o la ampicilina, tenemos pues estos medicamentos, amoxicilina, ampicilina, cefazolina o ceftriaxona, la dosis de los adultos y dosis para niños. Y pacientes que son alérgicos a la penicilina o ampicilina, tenemos la cefalexina, acitromicina o claritromicina, doxiciclina, cefazolina o ceftriaxona. Igualmente, dosis para adultos como para niños. Y para terminar esta parte de la población, está el grupo de riesgo intermedio, donde encontramos a los pacientes con cardiopatía reumática, valvulopatía reumática o degenerativa, anomalías valvulares que sean congénitas o también miocardiopatía hipertrófica. También se encuentran pacientes con dispositivos electrónicos que estén implantados, ya sean marcapasos o desfibriladores. Pero en esta población, pues no se recomienda como en las anteriores, como en la clase, en la población de alto riesgo, el uso de la profilaxis antibiótica de rutina. Y algo pues importante es que esta profilaxis es como para procedimientos dentales que sean invasivos. Y se debe realizar la profilaxis 30 minutos antes o una hora antes del procedimiento. Continuando con las situaciones o esa parte preventiva, lo que uno debe aconsejar a los pacientes de qué hacer y qué no hacer. Entonces, pues ya había mencionado mantener una buena higiene bucal, ya que pues la boca es una puerta de entrada muy frecuente de las bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, el uso de la seda dental diaria, cepillarse en la mañana y en la noche, visitar al odontólogo regularmente. Y estos hábitos van a ser claves para prevenir pues, la endocarditis en pacientes de riesgo. También tenemos el cuidado de la higiene cutánea, ya que la piel también puede ser una vía de entrada de microorganismos, entonces mantenerla limpia, libre de lesiones y también vigilar esos signos de infección, que pues es eritema, calor, ese líquido purulento, edema, y pues también se aconseja evitar realizarse tatuajes o piercing, ya que estos pues pueden introducir las bacterias directamente ya a la sangre. Como tercera recomendación es atender cualquier signo de infección, ya que por más leve que sea en nuestros pacientes de riesgo, pues puede causar su complicación. Y también algo muy importante a resaltar es que los pacientes con una fiebre sin una causa aparente y que estén en este grupo de riesgos, pues debemos de sospecharle una endocarditis infecciosa. También pues no automedicarse los antibióticos por esa resistencia bacteriana que puede generar. Y por último, informar pues la condición de pues todas las patologías que tenga el paciente pues al médico y asimismo pues ya el médico valora como qué intervención hacer o qué profilaxis, si es necesaria o no. Continuando, entonces hay unos procedimientos y situaciones de riesgos en las cuales se requiere precaución especial. Entre ellas tenemos procedimientos dentales o ya sea cirugía oral con manipulación gingival o periapical, también intervenciones cardiovasculares o cutáneas, tratamientos de heridas, transfusiones, diálisis, punción de médula ósea y procedimientos endoscópicos como respiratorios, gastrointestinal, genitourinario, en piel, y las cirugías cardíacas o vasculares que sean invasivas. Esta tabla también nos habla de cómo son esos factores de riesgo tanto cardíacos como no cardíacos. Entonces, en los cardíacos está pues una endocarditis infecciosa previa, valvulopatía cardíaca, válvula cardíaca protésica, el catéter venoso central o arterial, dispositivo electrónico cardíaco que esté implantable transvenoso y una cardiopatía congénita. Y en los no cardíacos tenemos nuevamente el catéter venoso central, personas que se inyecten drogas, inmunosupresos y procedimientos dentales o quirúrgicos que se han realizado recientemente, hospitalización reciente y pacientes con hemodiálisis, ya que estos pacientes pues requieren vigilancia continua y una educación específica sobre su prevención, que pues ya los nombré. Y los pacientes con este alto riesgo, con ya establecida pues la endocarditis infecciosa, necesita pues un equipo multidisciplinario, entre ellos tenemos los cardiólogos, expertos pues en imagen cardíaca, los cirujanos cardiovasculares, también los microbiólogos, el tratamiento
de los médicos que son los que dirigen como este antibiótico parenteral ambulatorio, que pues más adelante les hablaré un poquito de ellos, los de farmacología, los de neuro, que pues eso tiene como ciertas complicaciones, que pues ya las hablaré a lo largo de la exposición, el geriatra, pues pacientes que sean ancianos, el patólogo, pues como en general. Entonces, continuando con el diagnóstico, iniciaré con la parte clínica. Entonces, esta se va a dividir en lo que es la forma aguda, donde el cuadro va a progresar rápidamente con una fiebre alta, compromiso del estado general y en muchos casos signos de sepsis. Y esta es la forma subaguda o crónica, donde los signos pueden ser, bueno, los síntomas son mucho más inespecíficos: febrícula, cansancio, pérdida de peso, malestar general. Y esto puede hacer que el diagnóstico se retrase, especialmente si hay una fiebre evidente, ya que este es como el plus de la endocarditis junto con pues, otros síntomas que ya les voy a hablar. Entonces, debemos de sospecharla cuando el paciente presente fiebre de origen desconocido, especialmente si tiene una valvulopatía, una prótesis cardíaca o un antecedente de una endocarditis ya previa. Y también en pacientes que persista esa sepsis o que tengan bacteriemas sin un foco claro. Y la endocarditis tiene como una triada clásica que se llama euroendo, que consiste en fiebre, soplos cardíacos por ese daño o disfunción valvular, y en casos mucho más severos, lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Además, también nos aporta, bueno, o tiene como consecuencias unos signos clínicos clásicos que van a reflejar en la piel, en los ojos y en las uñas. Tenemos las manchas de Jenny Way, que son unas lesiones eritematosas, hemorrágicas, indoloras, ubicadas en las palmas y en las plantas, y van a representar unos microémbolos que son sépticos. También los nódulos de Osler, que son lesiones dolorosas, elevadas, que se van a ubicar en las yemas de los dedos o en los pies y se asocian ya a una reacción inmunológica. Las manchas de Roth, que son las hemorragias retinianas con un centro pálido, que se observan pues en el fondo de ojo, que van a indicar el daño vascular asociado pues a una vasculitis. Y por último tenemos las hemorragias en astilla, que son líneas rojizas que se van a ubicar debajo de las uñas, causadas también por microémbolos en los capilares del lecho ungueal. Quise traer como esta tabla, ya que nos habla como un poco de qué tan frecuente puede ser el síntoma o el signo. Entonces, pues como ya había mencionado, la fiebre es como el síntoma más común. Este puede ser continuo intermitente y aparece frecuentemente en un 80 al 90% de los pacientes o de los casos, comparado con los menos frecuentes, como pueden ser los bloqueos o alteración de la conducción. Esto cuando hay una endocarditis aórtica con absceso del anillo, que aparece como en el menor del 10% de los casos. Igualmente están como las manchas de Roth en el 5%, en comparación con los soplos, que están como en el 75 a un 85%, y son más común en las válvulas mitral y en la aórtica. Bueno, en el diagnóstico de la endocarditis, el pilar fundamental va a ser el estudio microbiológico, ya que nos va a orientar cuál es el agente causal y asimismo el tratamiento adecuado. Entonces, los microorganismos mucho más frecuentes va a ser el Staphylococcus aureus, los estreptococos orales como el Sorinus, sanguinis, mutas, el Salivarius, mitis y oralis. Además de enterococos fecalis, también Staphylococcus coagulasa negativa. Y la guía del 2023 nos va a recomendar tomar 3 muestras de hemocultivos en un intervalo de 30 minutos. Esos hemocultivos siempre deben tomarse antes de iniciar el tratamiento antibiótico, ya que esto pues puede generar como unos falsos negativos o como, bueno, esto ya les hablaré, un hemocultivo negativo. Entonces, si tenemos ya el hemocultivo positivo, pues se confirma la bacteria más persistente y pues ya va a constituir uno de los factores, los criterios mayores de DIUT modificados. Pero por si el contrario, son hemocultivos negativos, esto causado por el uso antibiótico previo de antibiótico, perdón, o que sean microorganismos de difícil cultivo, como pueden ser la Coachella burnetii, Bartonella, la Brucella, Whipley, Mycoplasma, Legionella, hongos o micobacterias. Y en estos casos, la guía nos va a recomendar ampliar el estudio con serologías
cultivos tisulares, inmunohistoquímica o también con secuenciación genética de ARN ribosómico como es el 16S o el 18S. Esto pues según el microorganismo que estemos sospechando. Por ejemplo, si sospechamos de Brucella y también de Coxiella burnetii, se van a solicitar serología con títulos de IgG fase 1 mayores a 1/800. Y para el WePlay o micobacterias, aquí WePlay, pues la secuenciación o también la serología, en histología con secuenciación del gen 16S con del ARN ribosomal, que sea pues tisular. Y pues en cuanto a los laboratorios en general, que son como los de rutina, ya sean como el hemograma, todos esos reactantes de fase aguda, pues nos van como a orientar de qué tan afectado puede ser el paciente y de qué tipo de órganos podemos ver que estén afectados. Por ejemplo, podemos ver leucocitosis, que pues es un signo claro pues de infección, también aumento de la PCR, de BCG, elevación del lactato, elevación de creatinina, bilirrubinas, troponinas o péptidos natriuréticos. Sin embargo, pues estos no van a ser parámetros de diagnósticos por sí solos. Simplemente van a reflejar esa respuesta inflamatoria que es sistémica o ya sea pues la afectación orgánica secundaria a la infección, como pues ya había mencionado. Y pues la guía nos regala como este algoritmo en cuando ya tenemos la sospecha, tenemos los hemocultivos y cómo nos podríamos orientar. Entonces, si salen positivos, se va a identificar pues el microorganismo con espirometría de masas Molotov y se van a realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana para así pues ajustar el tratamiento. Si son negativos, hablamos de endocarditis con hemocultivos negativos y se va a buscar la causa con serologías y también pruebas moleculares como la PCR, tanto en sangre como en las vegetaciones. Y esto va a permitir detectar bacterias difíciles de cultivar, como la Coxiella, Bartonella, los que ya había mencionado. Y pues si la PCR son positivas, se confirma el diagnóstico y se ajusta el tratamiento. Pero si son negativas, se va a ampliar el estudio con anticuerpos antiinmunes y para descartar así causas pues, no infecciosas. Y uno de los pilares del diagnóstico endocarditis va a ser las imágenes. Esto porque nos va a poder confirmar el compromiso valvular, detectar vegetaciones, abscesos o dehiscencias y asimismo pues evaluar las complicaciones tanto cardíacas como extracardíacas. Como primera línea tenemos la ecocardiografía transtorácico, también transesofágica, y es como la primera línea diagnóstica recomendada por la guía, ya que va a permitir valorar el daño funcional y también estructural a nivel cardíaco, la cual debe realizarse pues de manera inmediata cuando se tiene esa sospecha clínica. Si el resultado llega a ser negativo, pero la sospecha persiste, se debe repetir entre los 5 y 7 días después de haberse tomado la primera ecocardiografía. Los hallazgos más importantes que podemos encontrar va a ser el tamaño y la movilidad de las vegetaciones, complicaciones perivalvulares, presencia de fístulas intracardíacas y la perforación valvular. Entonces, como vemos en la imagen, la A y la B van a ser parte de una ecocardiografía transesofágica en un paciente con endocarditis de válvula mitral protésica. En la imagen A se va a observar con un Doppler color donde hay dehiscencias protésicas acompañadas de una regurgitación paravalvular, lo que va a significar que la válvula artificial pues se ha soltado parcialmente del anillo. Y la imagen B muestra una reconstrucción tridimensional que permite localizar con mayor precisión la zona de la dehiscencia y asimismo pues valorar la severidad de la regurgitación. Y esas imágenes van a ser fundamentales para decidir si el paciente requiere o no requiere una cirugía valvular. Como segunda instancia, tenemos la TAC cardíaca. Esa especialmente es útil para evaluar complicaciones perivalvulares y también periprotésicas, ya sean abscesos o también pseudoaneurismas. Además de que permite detectar lesiones a distancia, como por ejemplo embolias sépticas en otros órganos y también fuentes de bacteriemia persistentes.
Entonces aquí tenemos la imagen C, donde es una TAC cardíaca, y se va a identificar el absceso perivalvular en un paciente con una válvula aórtica protésica. Los triángulos rojos van a señalar esa área de absceso redondeado del tubo valvular, y esta técnica va a ofrecer una excelente resolución anatómica y también pues, es ideal para planificar intervenciones quirúrgicas. Y como última, pues tenemos la resonancia magnética nuclear. Esta no es de primera línea para el diagnóstico de endocarditis, pero es muy útil para la detección de complicaciones neurológicas o también lesiones medulares. Esto especialmente cuando hay signos de embolia séptica, ya sean cerebrales o una sospecha de infección vertebral. Entonces aquí tenemos la imagen de lo que es el PET-CT, que lo va a nombrar pues más adelante, hace referencia a la imagen de fusión que combina lo que es tomografía por emisión de positrones, el PET, y el CT es la TAC. Y esta modalidad va a mostrar una captación intensa de lo que es la fluorodesoxiglucosa, como en sus siglas FDG. Entonces, aquí observamos como en el sitio del absceso, que son como esta parte de aquí, si no estoy mal, y pues indica esa actividad infecciosa activa. Y lo que es el PET-CT, que es esa tomografía por emisión de positrones con la TAC, va a ser particularmente útil en pacientes con endocarditis de válvulas protésicas o con dispositivos cardíacos donde la ecocardiografía puede tener ciertas limitaciones. Entonces, continuando con los criterios de IUC, que van a ser modificados y actualizados por la Sociedad Europea de Cardiología del 2023, tenemos los siguientes. Esto va a integrar lo que es la información clínica, la microbiológica y de imagen. Y se dividen los criterios mayores y los criterios menores. Entonces, en cuanto a los criterios mayores, lo primero que va a corresponder van a ser los hemocultivos positivos. Y esto va a implicar aislar los microorganismos típicos de endocarditis, como los que ya nombré. Streptococcus gallolíticos, antes conocido como el bovis, Staphylococcus aureus o bacterias del grupo ASEC. Esto en al menos 2 muestras de sangre que sean independientes. Y también se va a considerar un criterio mayor cuando los hemocultivos son persistentes y son positivos, como en el caso ya sea de Coxiella-Wernetti o cuando se llega a detectar pues, títulos de IgG fase 1 mayor, pues en estos casos de Coxiella. El segundo criterio va a corresponder ya a la parte de imágenes, que son imágenes positivas. Entonces aquí vamos a evidenciar hallazgos característicos de endocarditis como las que yo mencioné, vegetaciones, abscesos, dehiscencia de prótesis ya sea valvulares o lesiones perivalvulares. Y esos hallazgos se pueden detectar mediante la ecocardiografía transtorácica o transesofágica o con los estudios avanzados como la TAC, el PET-CT con leucocitosis marcados. En cuanto a los criterios menores, se dividen en 5, o podemos tener 5. Primero, que ya haya un antecedente o una condición de una valvulopatía o el uso también de drogas intravenosas, que tenga una fiebre mayor de 38 grados, fenómenos vasculares como embolias, aneurismas micóticos, hemorragias conjuntivales o lesiones de Jenny-Way, fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth o un factor reumatoideo positivo. Y finalmente, la evidencia microbiológica menor, es decir, hemocultivos positivos, pero que no alcanzaron a ser criterios mayores, también pues entran aquí. Y esto es como el resumen de cuándo tener una endocarditis definitiva. Entonces, tenemos endocarditis definitiva con 2 criterios mayores o con un criterio mayor más 3 menores o con 5 criterios menores. Endocarditis posible, un criterio mayor más 1 o 2 menores o 3 criterios menores. Y endocarditis rechazada cuando no cumple ninguna de las anteriores. Continuando con el algoritmo, hay como varios algoritmos que se en protésica, con dispositivos DESI, también con las válvulas nativas, y esto nos ayuda como a orientarnos en el diagnóstico y en qué hacer. Entonces, continuando con la parte de la sospecha endocarditis de la válvula protésica, entonces todo inicia con la sospecha.
y ante fiebre que sea persistente, síntomas infecciosos y una causa clara, un nuevo soplo o un cambio en este soplo que pues ya sea existente en el paciente, que tenga signos embólicos. El primer paso pues va a ser la evaluación inicial con historia clínica, con hemocultivos y con imagen. Y asimismo la vamos a categorizar con los criterios de Duke, si es definitiva, posible o descartada. En la parte definitiva, pues se va a confirmar el diagnóstico y se inicia el tratamiento adecuado. En la parte posible, se van a repetir los hemocultivos y también la ecocardiografía se repite a los 5 o 7 días y se complementa pues con la TAC cardíaca o con ese PET-FDG que les había mencionado. Esto con el fin de buscar lesiones. Eso es con la clase 1 de la que nos va a recomendar la guía. Además, si persiste la sospecha, se van a añadir los criterios menores y estudios complementarios como el SPEC con leucocitosis marcada, con la clasificación 2A. Si al repetir estos estudios no se llegan a cumplir los criterios o hay otra causa que explique pues, el cuadro del paciente, se descarta la endocarditis y se continúa pues, con otra etiología. Finalmente, en esta parte inferior pues, nos hablan cómo las complicaciones y orientarnos a ella. Entonces, una TAC cardíaca, si lo que es ecocardiografía transesofágica o transtorácica pues no es concluyente, solicitarla. Si hay síntomas o signos neurológicos, pues tomar como imágenes cerebrales. Y si incluso que no, bueno, si el paciente no tiene síntomas, pero puede considerarse estudios globales como para descartar embolias silientes, entonces se puede buscar también unas pruebas cerebral o de cuerpo entero. Quise iniciar con la protésica porque la nativa sigue el mismo diagnóstico, o sea, como la misma línea, pero a diferencia de que esta pues no se continúa con leucocitosis marcada como en esta sí. Pero pues es el mismo algoritmo. Y por último, pues está el algoritmo de sospecha endocarditis asociado a dispositivos electrónicos cardíacos implantados, que en sus siglas es como el DESI. Y estos dispositivos van a ser marcapasos, desfibriladores o también resincronizadores. Este tipo de endocarditis pues, va a requerir un enfoque diagnóstico muy específico, ya que los signos suelen ser menos evidentes que en las valvulares. Entonces, el algoritmo inicia con la sospecha. Luego, como en los anteriores algoritmos, pues esa evaluación inicial, los síntomas, la clínica, hemocultivos e imagen. Y con los resultados también se va a categorizar si es con los criterios de Duke, si es definitiva, posible o descartada. Definitiva, pues como en la anterior, se sigue el tratamiento adecuado. Si es posible, se van a repetir los hemocultivos, también la ecocardiografía, ya sea transesofágica o transtorácica, a los 5 o 7 días. Se va a realizar una PET-ATC para detectar esa infección, más una embolia pulmonar. También se van a añadir como los criterios menores para detectar pues esa infección con electrodos, pero esa es con una clase 2B. Y también nos habla de la TAC torácica para detectar pues los émbolos sépticos que sean pulmonares o que causen, como decir, cierto infarto. Y si no cumple con ninguno de estos criterios, por más de que hayan hecho pues la prueba y se haya repetido todo, pues se descarta y se busca otra etiología. Y antes de iniciar como con el tratamiento, hay algo que nos enfatiza la guía, que es como estas fases de tratamiento antibiótico para endocarditis infecciosa, la cual se divide en dos, la fase crítica y la fase de continuación. La fase crítica hace referencia como en esas casi 2 primeras semanas, por decirlo así, y la de continuación es como desde la cuarta hasta la sexta semana más o menos. Entonces, en la fase crítica, desde la semana 0, el paciente debe estar hospitalizado, debe recibir sus antibióticos, que estén pues, ajustados según el germen y también la sensibilidad del mismo. Y en esta etapa se va a buscar eliminar la mayor carga bacteriana y también controlar la infección sistémica. Además, se van a tomar otras decisiones importantes, como una cirugía cardíaca temprana, si está indicada,
la extracción completa de esos dispositivos que estén infectados, o el drenaje de abscesos o colecciones, todo con una recomendación clase 1. En el día 10, aquí hace como una reevaluación o reevaluar pues al paciente y también el tratamiento. Entonces, si el paciente no tiene complicaciones, está mejorando, está tolerando todo, puede considerarse pasar un tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio, conocido como TAPA, o incluso puede pasar a antibióticos orales. Esto desde el día 10 o si fue operado desde el día 7 después de la cirugía. Claramente, pues según la evolución. Pero si el cuadro es complicado, si la fiebre persiste, si hay bacteriemia, insuficiencia cardíaca o agitaciones muy grandes, el tratamiento intravenoso debe continuar. Y en resumen, entonces, primero, pues va a ser inicio hospitalario con antibióticos intravenosos. Segundo, el control de la infección con la cirugía, con la extracción o con el drenaje. Tercero, algo muy importante que me estaba olvidando, que en el día 10 también se debe realizar una ecocardiografía transesofágica para asimismo confirmar la resolución, ya sea de las vegetaciones, y descartar las complicaciones. Entonces, como tercer paso, reevaluación clínica y también toma nueva de una ecocardiografía al día 10. Y de aquí, pues se depende si es una transición ya de forma ambulatoria o si se continúa la hospitalización. El objetivo va a ser erradicar la infección, prevenir recaídas y asimismo asegurar una terapia personalizada y segura. Bueno, continuando ya con la parte de el manejo antibiótico, ya enfocado si es nativa, protésica y qué tipo de gérmenes está enfocado, se inicia primero con esa terapia empírica. Entonces tenemos que la guía nos va a recomendar que en casos de una endocarditis sobre válvula nativa, entonces estamos en este cuadrito, todo esto, en una válvula nativa se debe cubrir ciertos microbios, bueno, ciertas bacterias. Entre ellas está Streptococcus viridis, Staphylococcus aureus, que sean sensibles a la metilcilina y Enterococos fecales. Entonces, esta endocarditis, sospecharla cuando es nativa y cuando es adquirida en la comunidad, o también si es protésica tardía, es decir, 12 meses después de la cirugía, que te va a cubrir pues, las bacterias que acabé de mencionar. Entonces aquí la guía nos va a recomendar el uso de AMPI o Cefria o la flucloxacilina más gentamicina. Y entonces aquí tenemos dosis de adultos, dosis pediátricas. Este esquema tiene una recomendación clase 2A y un nivel de evidencia C. Continuando con la endocarditis o una prótesis reciente, es decir, menor a 12 meses después de la cirugía, o que esté asociada a una infección hospitalaria, los gérmenes pues, más probables van a ser Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina, enterococos resistentes o bacterias gram negativas. Aquí se debe realizar un tratamiento mucho más amplio, combinando vancomicina o daptomicina con gentamicina y rifampicina. Y pues aquí tenemos dosis de los adultos, dosis pediátrica y pues todo eso claramente vía intravenosa. Finalmente, en pacientes con alergia a beta-lactámicos, se va a sugerir ya sea el uso de cefazolina o vancomicina junto con la gentamicina. Sin embargo, la cefazolina solo debe emplearse si la alergia no va a ser grave. Si hay antecedentes de anafilaxia, se usa mejor la vancomicina. Y un nivel de evidencia 2B, nivel C. Bueno, esta diapositiva es el tratamiento antibiótico de la endocarditis con hemocultivo negativo. Entonces, iniciando con la brucela, se va a recomendar el uso de la doxiciclina, 200 miligramos cada 24 horas, junto con el clotrimazol, con dosis de 960 miligramos cada 12 horas, más rifampicina de 300 a 600 miligramos cada 24 horas, durante al menos 3 a 6 meses por vía oral.
Y el éxito del tratamiento se define cuando tengamos títulos menores a 1/60, aunque pues algunos autores van a recomendar añadir también gentamicina durante al menos las 3 primeras semanas del manejo antibiótico. En el caso de la Coxiella burnetii, que causa pues esta fiebre Q, el tratamiento indicado va a ser doxiciclina más la hidrocloroquina durante al menos 18 meses por vía oral, con seguimiento serológico hasta lograr títulos pues bajos de anticuerpo. Con la bartonela se va a recomendar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por vía oral durante al menos 4 semanas, más la gentamicina 3 miligramos cada 24 horas intravenosa durante 2 semanas. Esto logrando una alta tasa de éxito terapéutico. En cuanto a la legionela, el esquema preferido es el levofloxacino intravenoso, ya sea oral, durante al menos 6 semanas, o bien acitromicina por 2 semanas seguidas de levofloxacino con rifampicina. Para micoplasma, el tratamiento también incluye levofloxacino por vía oral o intravenoso por 6 semanas o más, aunque la evidencia aún es muy limitada. Y finalmente, en infecciones por Troperima Whipple, se emplea doxiciclina más hidroxicloroquina durante al menos 18 meses, aunque la duración sea óptima y el seguimiento aún pues, no está completamente establecido. Y en general, estos casos pues, requieren tratamientos mucho más prolongados, combinaciones de antibióticos, que tengan una buena penetración intracelular y también un seguimiento estrecho mediante serologías o ya sean parámetros clínicos para así confirmar la curación, pues la erradicación pues, del germen. Entonces, ya siendo como un poco más específicos de qué tipo de válvula estemos afectando, se está afectando y el germen, esta tabla nos habla sobre estreptococos orales y estreptococos del grupo gallolíticos que sean sensibles a la penicilina. Entonces, el primer bloque, que va de aquí hasta aquí, corresponde al tratamiento estándar que puede durar en la endocarditis de válvula nativa o 6 semanas en la endocarditis ya sea de válvula protésica. Entonces aquí tenemos lo que son, según la guía, que consiste en la penicilina G, amoxicilina o también ceftriaxona, todas ellas administradas por vía oral. Este esquema también tiene una recomendación clase 1, nivel B de evidencia, lo que va a significar que es un tratamiento estándar respaldado por estudios clínicos y también experiencia consolidada. El segundo bloque, que es desde aquí hasta acá abajo, hace referencia del uso, pues un uso como es más corto de 2 semanas de duración, pero ese se reserva exclusivamente para endocarditis de válvula nativa que no esté complicada y en pacientes que tengan una función renal normal. En estos casos se va a utilizar una combinación de penicilina G, amoxicilina o ceftriaxona junto con gentamicina, ya que la gentamicina va a potenciar el efecto bactericida de los otros antibióticos y va a lograr pues una esterilización más rápida del tejido valvular. Y este esquema también tiene una recomendación clase 1, nivel B de evidencia, pero pues no, pero solo debe emplearse cuando el cuadro clínico va a ser leve y tenemos una función renal conservada y pues que no existen complicaciones valvulares ni tampoco fenómenos embólicos. Y el tercer bloque aborda el manejo de los pacientes con alergia a los antibióticos beta-lactámicos. En el contexto de la guía del 2023 va a recomendar el uso de la vancomicina como una alternativa principal, ya que la vanco pues, actúa de forma diferente a los beta-lactámicos porque su mecanismo va a ser inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana sin generar esa reactividad cruzada alérgica, por lo que la hace segura para estos pacientes. El tratamiento con banco debe mantenerse durante 4 semanas si es una válvula nativa y 6 semanas si una válvula protésica. Durante ese tratamiento se monitoriza la función renal y también los niveles séricos de la banco, ya que este antibiótico puede causar daño renal y si se combina puede llegar a ser pues, nefrotóxico como con la gentamicina. Y esto tiene una recomendación clase 1 y un nivel de evidencia C.
Entonces aquí esta parte como de eso. Y por último tenemos estreptococos y el grupo pues también gallolíticos que son sensibles o que tengan como esa cierta resistencia, tanto en válvula nativa, debe ser de 4 semanas y pues combinado durante 2 semanas con, ya sea con la gentamicina. Entonces aquí podemos observar como las dosis. En pacientes ya que tengan una válvula protésica que se ha causado pues por estreptococos orales o gallolíticos, se va a recomendar el tratamiento con la penicilina G, amoxicilina, ceftriaxona. Esto durante al menos 6 meses, van a estar combinados con gentamicina durante al menos 2 semanas. Entonces, la dosis para adultos. Y si el paciente es alérgico, pues se continúa con la banco durante 4 semanas. O sea, se usa solamente banco por 4 semanas. Entonces, dosis adultos, dosis pediátrica. Todo esto, pues, vía intravenosa. Y para pacientes que, pues, también sea alérgico a los betalactámicos, pero con una válvula protésica, entonces el tratamiento con banco va a durar 6 semanas y va a estar combinado con gentamicina durante 2 semanas. Entonces, la dosis de la banco en adultos, 30 miligramos por kilogramo día, intravenosa en 2 dosis, y la genta, 3 miligramos por kilogramo día, intravenoso o intramuscular en una dosis. Esto tanto para adulto como para la población pediátrica. Entonces, vuelvo a recalcar lo que es la monitorización de la función renal en estos pacientes, que se vaya a utilizar el uso de vancomicina y también valorar sus niveles séricos, ya que puede aumentar como esa nefrotoxicidad. Ya, en el caso de la endocarditis infecciosa que sea causada por estafilococos sensibles a la metilcilina, el tratamiento de elección para pacientes con válvula nativa va a ser de 4 a 6 semanas con flucloxacilina o también cefazolina. Entonces, dosis adultos de la flucloxacilina de 12 gramos al día, repartida en 4 a 6 dosis vía intravenoso, y cefazolina de 6 gramos al día intravenoso repartida en 3 dosis. Y pues la pediátrica, ¿qué podemos encontrar? Cuando el paciente tiene una válvula protésica, se va a recomendar el tratamiento también de la flucloxacilina o cefazolina, pero combinado con la rifampicina durante al mínimo 6 meses y gentamicina durante 2 semanas. Aquí pues ya se puede cambiar. Entonces aquí podemos observar pues las dosis, igual esa presentación se las voy a compartir. Si ya el paciente es alérgico a los betalactámicos, el antibiótico de elección va a ser la cefazolina, ya que este pues tiene un bajo riesgo de reacción cruzada y siempre que la alergia pues no sea anafiláctica. Si existe antecedente de hipersensibilidad severa o si se debe optar otras alternativas, pues tenemos la adapto o también la fosfomicina. Y en pacientes, la cefazolina se usa durante, bueno, en esos pacientes la cefazo se utiliza durante al menos 4 semanas en válvulas nativas y en 6 semanas las protésicas. En el caso de las válvulas protésicas, que también se asocia con rifampicina, debe ser el tratamiento durante al menos 6 semanas y la genta por 2 semanas para así aumentar la eficacia. Finalmente, cuando las infecciones son por estafilococos sensibles a metilcilina en pacientes alérgicos a la penicilina, se puede considerar el uso del adapto sola o ya sea combinada con fosfomicina, especialmente en una endocarditis protésica o cuando existe intolerancia a los otros antibióticos. El adapto tiene una dosis de 10 miligramos kilogramos al día y la fosfo pues de 8 gramos cada 8 horas. Este esquema se clasifica con recomendación 2B nivel C, es decir, que con una evidencia limitada pero favorable en los casos seleccionados. Y pues el resto, clase 1, nivel B. Y esta diapositiva aborda el tratamiento antibiótico para estafilococos. Esto diferenciando los esquemas según la sensibilidad a la metilcilina y la presencia si es una válvula nativa o es una protésica.
Entonces, para los estafilococos sensibles a la metilcilina, el tratamiento estándar de válvula nativa se va a realizar con la flucloxacilina. No, esperen. No, la daptomicina con ceftalolina o fosfomicina o gentamicina con rifampicina durante al menos 6 semanas y gentamicina durante al menos 2 semanas. Si es estafilococo resistente a la metilcilina, en pacientes con una válvula nativa, se va a recomendar durante al menos banco durante 4 a 6 semanas, con una dosis de 30 a 60 miligramos por kilogramo día en 2 a 3 dosis. Y en los pediátricos, la dosis va a ser igual. Si es una válvula protésica, se va a recomendar la banco más la rifampicina durante al menos 6 semanas y la genta durante al menos 2 semanas. Entonces, dosis de la banco igualmente 30 a 60 miligramos por kilogramo día en 2 a 3 dosis, rifampicina de 900 a 1200 miligramos al día, intravenoso por vía oral durante al menos 2 o 3 dosis, días en partes iguales, y la genta 3 miligramos por kilogramo día, en una dosis preferiblemente. En población pediátrica, la banco pues va a tener casi la misma dosis de 30 miligramos día, repartida en 2 a 3 dosis. Rifam, 20 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 o 3 dosis. Y Genta, igual a la dosis de los adultos. Y en pacientes con válvula nativa, se puede considerar el tratamiento con daptomicina, que esté combinada con la cloxacilina, la ceftarolina o fosfomicina con las siguientes dosis. Entonces, dapto 10 miligramos y acá cloxacilina de 12 gramos al día en 6 dosis, ceftarolina 1800 miligramos día en 3 dosis y la fosfom de 8 a 12 gramos al día en 4 dosis, todo pues vía intravenosa. Y esta nos habla sobre el tratamiento ya sea con las bacterias de los enterococos, especialmente en cepas sensibles a los betalactámicos y también a la gentamicina, y en aquellas que no tengan esa resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos. Y eso está con esta siglas que es no HLAR. Entonces, en pacientes con una válvula nativa se va a recomendar el uso de ampicilina o amoxicilina con ceftriaxona durante al menos 6 semanas o con gentamicina durante al menos 2 semanas con las siguientes dosis, pues aquí está tanto para adultos como para la población pediátrica. Y en las válvulas protésicas o en pacientes con complicaciones pero que tengan una válvula nativa con más de 3 meses de evolución causada por los enterococos y que no tengan resistencia de alto nivel, también se va a recomendar el tratamiento con ampicilina o amoxicilina, que va a estar combinado con ceftriaxona durante al menos 6 semanas o con gentamicina durante al menos las primeras 2 semanas. Este régimen mantiene la misma clase 1 y nivel B. La combinación de lo que es la ampicilina en la ceftriaxona ha demostrado ser tan eficaz como la combinación clásica con Genta, pero con una menor toxicidad renal. Esto pues ha sido preferido en pacientes con edad avanzada o que tengan un deterioro en la función renal. En cambio, la Genta se puede considerar durante al menos las primeras 2 semanas en pacientes jóvenes y que tengan una buena función renal para sí mismo pues potenciar esa acción bactericida que es al inicio. Y en pacientes que pues el mismo germen, entonces los enterococos que tengan una resistencia a alto nivel ya a los aminoglucósidos. Entonces, en pacientes que tengan válvula protésica o nativa causada por esos enterococos no HLRA, se va a recomendar el uso de la ampicilina o amoxicilina y la ceftriaxona durante al menos 6 semanas. En pacientes adultos, AMPI pues de 12 gramos al día, repartida en 4 a 6 dosis, Amoxi 200 miligramos kilo día en 4 a 6 dosis y Ceftria de 4 gramos al día repartida en 2 dosis. Paciente pediátrico, pues aquí las podemos observar.
En pacientes con endocarditis infecciosa que sean resistentes a los beta-lactámicos, se va a recomendar la banco durante 2 semanas, que va a estar unido, junto con la gentamicina durante 2 semanas. La banco, 30 miligramos kilo día en 2 dosis, genta 3 miligramos kilo día en una dosis, igual para población pediátrica. Y tenemos por último, cuando los enterococos son resistentes a banco, se va a recomendar el tratamiento con la daptomicina, que va a estar combinada con beta-lactámicos. Por ejemplo, AMPI, ertapenem o también ceftarolina, o ya sea fosfomicina. Entonces, dosis para adultos del adapto de 10 a 12 miligramos kilogramo día en una dosis. De AMPI, 300 miligramos kilogramo día en 4 a 6 dosis en partes iguales. Fosfomicina, 2 gramos al día en 4 dosis. Ceftarolina, 1800 miligramos día en 3 dosis. Y ertapenem, 2 gramos al día intravenosa o intramuscular en una dosis. Y pues aquí observamos la dosis de los pediátricos. Todas con una clase 1 y las dos últimas con nivel C y la primera con nivel B. Ya continuando con las complicaciones más importantes que va a causar la endocarditis infecciosa, en primer lugar, pues tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es la complicación más frecuente de la endocarditis y va a representar la primera indicación para una cirugía urgente o ya sea de emergencia. Su aparición puede deberse a la destrucción valvular que es causada por la infección y esto produce pues esa insuficiencia valvular aguda y descompensación hemodinámica. Las guías señalan 3 mecanismos principales, que es la rotura de las válvulas o las cuerdas tendinosas, especialmente la mitral, perforaciones valvulares que van a provocar regurgitación severa e interferencia mecánica de las vegetaciones con el cierre normal de la válvula. Y cuando esto ocurre, el paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca aguda con disnea, edema pulmonar o hipotensión. Y va a requerir una cirugía inmediata para poder reemplazar o reparar las válvulas afectadas. También se puede presentar fístulas intracardíacas u obstrucción coronaria por extensión del proceso infeccioso, lo que va a agravar el cuadro clínico. Segundo, es la infección incontrolada. Esa es muy importante y va a ser definida por esa fiebre persistente, la bacteriemia o también sepsis a pesar de haber realizado pues, el tratamiento antibiótico adecuado. Y existen 3 causas principales. Primero es la persistencia de la infección por un foco séptico no drenado, como son los abscesos perivalvulares o vegetaciones grandes que van a actuar como un reservorio bacteriano. Segundo, por el fallo al tratamiento antibiótico debido a microorganismos resistentes o de virulencia, como por ejemplo Staphylococcus aureus o ya sean las pseudomonas, perdón. Y tercero, infección localizada, lo que no va a responder a la terapia médica. Por ejemplo, cuando hay una dehiscencia de prótesis valvular infectada. Lo que la guía recomienda en estos casos es realizar la cirugía temprana para así mismo eliminar el foco infeccioso y extraer el material protésico que está contaminado o ya sea reparar la estructura.